Canchero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos esperando que entren los últimos que están en sala de espera y comenzamos. Bienvenidos. Bien, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Estimada Catherine Gildemeister, coordinadora de admisión por diploma de bachillerato de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimados alumnos, queridos colegas, es un gusto compartir con ustedes el inicio del tercer Tincuy Talk virtual 2022. Durante 4 sesiones tendremos la oportunidad, maestros y estudiantes de teoría de conocimiento del Perú, de dialogar y reflexionar juntos sobre algunos de los contenidos del curso de teoría del conocimiento que están planteados en la guía actual. Esperamos que esto se extienda a todos nuestros colegios con mesas redondas y otras dinámicas para hacer llegar nuestras reflexiones al resto de nuestras comunidades educativas. Quiero presentarles, y tengo el gusto de hacerlo, a un estudiante de teoría del conocimiento del Colegio Peruano Británico, que me va a acompañar esta noche en la presentación. Con ustedes, Nicolás Negrón. Antes que nada, buenas noches y muchas gracias a todos y también gracias por la invitación. Me encuentro muy contento de estar esta noche con ustedes y poder profundizar los conceptos claves de teoría del conocimiento. Bueno, esta conferencia virtual recoge la experiencia que se ha tenido en los 2 últimos Tincuy Talks virtuales. El Tincuy Talk presencial del 2019 que se realizó en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú y los últimos 5 Intertalks que se realizaron en el campus de la Universidad de San. Muy bien, gracias, Nicolás. El Tincuy Talk virtual de este año se realiza con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos ha acompañado ya en 3 años, y con el auspicio de la Asociación de Colegios IB del Perú, a quienes agradecemos de todo corazón. El evento de esta noche tendrá 2 momentos. En un primer lugar, escucharemos una conferencia de 40 minutos y luego tendremos 20 minutos para dialogar, para hacer preguntas. En este segundo momento podemos levantar la mano utilizando la herramienta del Zoom o podemos también escribir nuestras preguntas, nuestros comentarios en el chat. Trataremos de compartir no solamente el video con todos los participantes, sino también el chat para ver las preguntas y los comentarios. Bien, tendremos que en la participación oral de ser muy concisos con las preguntas para darle tiempo al expositor de responderlas y a otras personas de plantear sus preguntas. Bueno, entonces, esta conferencia nos propone una reflexión sobre un área del conocimiento particular y el cual es normalmente difícil de abordar, que son las matemáticas. Esta conferencia pretende profundizar en la comprensión de las peculiaridades del conocimiento matemático, indagando en las características de la llamada ciencia formal por excelencia, de su uso extendido en otras disciplinas y de su relación particular con el mundo real. Se explorará el alcance y naturaleza de esta área, así como sus métodos y herramientas, y el uso ético de ella. Algunas preguntas que se abordarán son: ¿de qué modo las innovaciones tecnológicas como los avances en informática
han influido en el alcance y la naturaleza de las matemáticas en tanto que área del conocimiento. ¿Está el conocimiento matemático integrado en determinadas culturas o tradiciones? También se compartirá, ¿el razonamiento matemático difiere del razonamiento científico o del tipo de razonamiento que se requiere en otras áreas del conocimiento? ¿Qué medidas podemos adoptar para evitar que los medios de comunicación nos lleven a sacar conclusiones erróneas cuando usan estadísticas de manera poco clara o sincera? ¿En qué medida está de acuerdo con la afirmación de que las matemáticas actúan como formación para configurar el pensamiento de una manera amoral y carente de ética? Muy bien, es un gusto presentar al expositor de esta noche. Como todos los expositores de este ciclo, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en matemáticas y doctor en educación. Ha sido el primer presidente de la Asociación de Colegios IB del Perú. Y si no fuera por él, no estaríamos el día de hoy compartiendo este evento, pues con él comenzamos esta aventura de los Intertalk y los Tincuitalk hace 10 años. Con ustedes, Ramiro Febres Tapia. Muchas gracias, querido Luis Felipe, sobre todo por una presentación que me deja sin habla, pero en fin, hacemos un esfuerzo, agradecido a la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater, que es una relación de 50 años, porque yo estudié en ella con el primer grupo también, lo cual habla de mi longevidad, primer grupo de estudiantes que tuvo estudios generales de ciencias en el campus de Pando. Así que, de verdad, muy orgulloso y agradecido también, tanto con nuestra coordinadora, como también con Catherine, con Paul, especialmente con Luis Felipe y con Nicolás. Pero no menos agradecido con todos ustedes que hagan tener paciencia de escucharme y tener también paciencia con que a veces me equivoco, porque si no me equivocara sería el angelito guardián de las matemáticas y no un humilde servidor que va a tratar, claro, ven que no tengo los instrumentos de youtuber que tienen otros o de influencers, que son muy buenos en estos tiempos, pero imagínense que están ahí para acompañarnos. Si no les es molestia, voy a procurar no hacer respuestas a preguntas que están ya conocidas por ustedes, pero sí a pretender que ustedes reciban una opinión para discutirla. Aquí, como les digo, no hay un maestro como mi profesor de tercera de primaria que decía, yo nunca me equivoco. Al contrario, queridos jóvenes, yo sí me puedo equivocar y en buena hora si ustedes me corrigen. Cualquier pregunta, por favor, a través de Luis Felipe o Nicolás, encantado de escucharlos. No sé, tenemos ya la posibilidad de compartir la pantalla, ¿sí? ¿Está bien? Compartimos pantalla entonces, ¿ok? Adelante, Ramiro. Ok, gracias. En realidad, la pregunta del día de hoy, en realidad la exposición empieza con una palabra complicada, que es la palabra particular. Tal vez hubiera preferido yo peculiar, pero en realidad no está mal tampoco particular. Pero la matemática, no estoy seguro si es un área de conocimiento, ya veremos por qué. En realidad, la intención de la charla de hoy es compartir con ustedes todas las dudas que como matemático he tenido en mi vida y por lo tanto ponerlos en apuros para que ustedes me den respuestas a mí. Y me den preguntas también para juntos contestarlas o no contestarlas. En fin, entonces empezaremos, si son tan amables de tener paciencia en este momento. Y, ajá, ahora sí. Muy bien. Yo quisiera mostrarles a ustedes, si me es posible, lo que pasa es que las personas que están llegando, ok, ahora sí. ¿Es la matemática una ciencia exacta? Era el comentario que teníamos nosotros cuando compartíamos la maestría de matemáticas y el profesor Bloom, un profesor suizo, doctor en matemáticas, un genio el tipo, nos escuchó y paró la oreja y dijo, ¿qué? ¿Qué discuten? Profesor, si la matemática es o no una ciencia exacta. Y él nos miró a todos
como diciendo pedazo de ignorantes, y nos dijo, para empezar, la matemática no es una ciencia. Así que nuestros ojos se abrieron del tamaño de un plato. ¿Cómo que no es una ciencia? No lo es, porque las ciencias tienen un objetivo. ¿Quién de ustedes puede decirme a mí cuál es el objetivo de la matemática? Y nos miramos y nos quedamos callados. Hasta el día de hoy estoy tratando de responder esa pregunta, y si aún no la puede responder, me avisa. Pero en fin, quería empezar mostrándoles algo para ver lo que es exacto. Espero que ahora podamos apreciarlo. Los créditos. No me deja terminar un poquito, por favor. Ahora sí. Lo que hemos visto es real. Lo que hemos visto es exacto. Yo los invito a que lo piensen. No respondan. Piensen nomás si eso que han visto es posible. Porque si no hay esa actitud, creo que alguien se hubiera sacado la mugre. Pero, ¿ha sido real? Me gustaría que lo piensen. En una conferencia me encontré con un equipo de profesores, de amigos, matemáticos y de todas las áreas del conocimiento. Y había una profesora que estábamos en el momento del coffee break y estaba recogiendo algunos panecillos, y voltea y me pregunta, ¿y usted qué enseña o de qué área es? Le dije, yo soy matemático. Ah, me dijo, matemática, la ciencia sensual. Y yo me quedé medio desentornillado. ¿Y qué me quiere decir? Sí, me dijo, yo soy profesora de arte y estoy seguro de que la matemática es la ciencia de los sentidos, porque hay que sentir la matemática para poder entender la matemática. Y el problema es que nuestros profesores de inicial y primaria generalmente no son muy afectos a la matemática. Es más, me dijo, se parece mucho al arte. Y me dijo, ¿acaso en el arte no se necesita disciplina igual que la matemática? Lo mismo que técnica, lo mismo que constancia, lo mismo que inventiva. ¿Acaso no deben tener intuición los estudiantes de matemáticas o los matemáticos? Creatividad, eficiencia, precisión, coherencia. Tienen que tener además una obra maestra. ¿Eso no nos hace una ciencia muy cercana al arte y a la matemática? ¿Qué es la matemática? Esta profesora me dejó pensando, y desde entonces es la definición que más me gusta. Como comprenderán, es preferible una ciencia sensual que una ciencia particular. Pero como área de conocimiento, efectivamente, puede ser tan lejana como se quiera a los sentidos o tan cercana como se quiera a ella. ¿Por qué? La definición de matemáticas suele ser pues un poco densa, que son basadas en axiomas, verdades que no se pueden demostrar, y se parte de ellos como si fueran principios irreductibles y no discutibles. Son supuestos de los cuales se va a construir toda una teoría. Además, se debe tener buenas definiciones, y la matemática te dice cuándo una definición es buena. Si tu definición no es buena, no sirve para la matemática. Ejemplo, si yo quiero establecer una axioma, por ejemplo, por 2 puntos en un mismo plano, pasa una y solo una recta. Si no digo la palabra en un mismo plano y digo por 2 puntos pasa una y solo una recta, estoy equivocado. Porque ustedes pueden tener 2 puntos en un plano y otros 2 puntos en el otro plano y pasan más de una recta. Pero independientemente de eso, las matemáticas, a partir de esa estructura, usan los teoremas, los lemas, los corolarios, que son resultados de los teoremas, teorías que se construyen para proponer un nuevo avance. Por ejemplo, en este momento hay un matemático en la Universidad Católica, no voy a decir su nombre para que no se sienta aludido innecesariamente, porque hay que respetar la modestia de cada uno, que está trabajando en las K-teorías.
No una teoría, no dos, sino K-teorías. Hay profesores que en este momento están realizando maravillas de innovación y de exploración en las foliaciones, que son unas formas geométricas extraordinarias. Pero en fin, no me voy a pronunciar sobre lo que casi no conozco. En todo caso, la matemática y sus teorías requieren procedimientos válidos, validables y validados. Entonces, ¿tiene una estructura formal? Yo creo que sí tiene una estructura formal, pero ¿cuál es su base? ¿Cuál es la base de esa matemática? En realidad la base es, claro, la lógica. Un ejemplo, si usted dice, cuando llueve, si llueve, entonces las calles se mojan. ¿Está bien? Así que podemos decir que si llueve, lo representamos de repente, a ver si me permiten, podemos decir lo siguiente, si llueve que sea P, ¿está bien? P es si llueve. Si llueve, entonces las calles se mojan. Si llueve, entonces Q. P, entonces Q. Pero, ¿qué pasa si yo veo y las calles no están mojadas? Si las calles no están mojadas, puedes concluir, según la lógica, que no ha llovido. ¿Está bien o no? Lo contrario, si no llueve, no necesariamente las calles están secas. Si no llueve, puede haber habido una inundación, ¿no es cierto? Entonces, en eso se basa la matemática, en la lógica. Y tiene que haber una construcción coherente a partir de la lógica. Hay muchas formas de demostrar en matemáticas, principalmente está la demostración por inducción, o sea, se cumple un caso, se cumplen dos, se cumplen n casos. Si logro probar que se cumplen n más un casos, y entonces eso lo aplico al caso n, validado, entonces sí es una demostración válida. Hay otra muy peculiar como la demostración por el absurdo o contraejemplo, que es el siguiente ejemplo. Miren, demuestre que si A es un número real, eso significa A, R, A pertenece a R, A es un número real, que ya podemos discutir otro día qué cosa es un número real, entonces A es menor o igual que A cuadrado. Yo tengo que demostrar eso. Si soy un estudiante y hago lo siguiente, voy a imaginarme que A sea un medio. O sea, estoy reemplazando la letra A por un medio. No se aburra que esto termina al toque. A que sea igual a un medio. Ok. Entonces, A cuadrado es A multiplicado por A. Por lo tanto, A cuadrado, está bien, es un cuarto. Estamos bien. Todo bien, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, ¿un cuarto es mayor que un medio? No, señor, un cuarto es menor que un medio. Si no, pregunta quién quiere ganar un cuarto y quién quiere ganar un medio. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es, A cuadrado resulta ser menor que A. He encontrado una contradicción. He encontrado la falsedad de la afirmación que me daban con un ejemplo. A eso le llamo contraejemplo o demostración por el absurdo. En consecuencia, puedo decir que A, si es un real, no cumple necesariamente que A es menor que A cuadrado. Porque lo que pasa es que acá no hay una buena definición. Debía decir, demuestre que si A, por ejemplo, es mayor que 1, de repente entonces sí puedo abocarme a demostrar que si A es mayor que 1 va a cumplir que A menor o igual que A cuadrado. Pero cuando encuentras un contraejemplo, automáticamente deja de funcionar lo que tú querías demostrar, puesto que has encontrado una contradicción. Estamos en el que no están mojadas las calles, entonces no llovió. ¿Ok? Muy bien. Además, forma parte de la matemática los algoritmos, que están tan de moda, que ya hablaremos y mostraremos un par de ellos si tenemos tiempo. Y, ojo, la técnica computacional que ha permitido, por ejemplo, el trabajo de los fractales, el encuentro con los fractales, el trabajo de los primeros fractales y su explicación, que es muy interesante y que todos ustedes deberían buscar los orígenes de los fractales, porque eso de alguna manera va a representar en el futuro una fuente importante de la exploración matemática y de la investigación. Pero cuidado, la matemática no es estática. Nutre y se nutre de todo conocimiento, pero no solo eso. Miren, cuando yo estaba terminando la maestría, el doctor García Cobian, que en paz descanse, nos decía, cada año se está duplicando
todos los conocimientos que se están llegando a tener de matemáticas. Por ahora podemos decir que gracias al avance de la computación, esto probablemente ya no es cada año. Probablemente cada par de meses, y puedo estar equivocándome, de repente es menos tiempo, se está duplicando el trabajo y conocimiento de matemáticas, al punto que hay cosas, como les mencioné al principio, que no es fácil tener presente. Hay, sin embargo, algún problema con las matemáticas. La matemática no es perfecta. En realidad, es humana. Esto porque resulta que un señor joven, el Kurt Gödel, encontró y demostró el teorema de incompletitud, que a la larga lo que establece, para no hacerlos leer todo, ¿cierto? A los 25 años este joven demuestra que en la matemática, en todo caso, había conjuntos de axiomas que no podían probar su propia coherencia. En otras palabras, hay un forado en la matemática. Hay una parte de la estructura que no está del todo completa. Esto también lo afirma, refiriéndose a Gödel, el maestro de los maestros de la física moderna, ¿no es cierto? Stephen Hawking. Pero cuando él examina el teorema de Gödel, dice que lo más importante es que forma un conjunto esencial de limitaciones de la matemática. Y eso quería decirles. En la matemática, además de la estructura, del orden, de la maravilla y cuántica, es importante lo que dice de limitaciones o restricciones. Las restricciones en matemáticas son un elemento importante de la validación. Por eso, si tú en un documento, en tu investigación de matemática, no colocas un punto donde dices y examinas tus restricciones, tus limitaciones en la investigación, tu investigación no va a tener el mismo peso que en el caso de que sí tuvieras la oportunidad de hacer una reflexión importante que recoja las limitaciones o restricciones. Así que, hablando de Gödel, Bertrand Russell, por la mitad del siglo pasado, más o menos, él, en su obra Principio de Matemática, establece que hay un conjunto que se llama el conjunto vacío, y que ese conjunto está formado por elementos, o más bien no tiene elementos. Es decir, viene a salir un poco del contexto de las cosas. Permítame salir de la presentación un segundo. Viene a decir lo siguiente, que hay un conjunto que está formado por unos elementos X, tales que cumplen esta propiedad. X no es igual a X. Ándate a buscar un conjunto que tenga elementos que no sean iguales a sí mismos. Bueno, pero eso existe. Y no solo eso, sino que este conjunto que está representado como conjunto vacío, con un símbolo griego, la F mayúscula o minúscula, depende del autor ahí, ¿está bien? Quiere decir que el absurdo está presente en todos los conjuntos, porque una propiedad importante es que el vacío está contenido en todos los conjuntos del universo, incluyendo el universo mismo. Esto lo establece Bertrand Russell en su Principio de Matemática y fue adoptado porque efectivamente está bien, funciona así, y lo tocaremos al final, ¿ya? También he puesto el nombre de otro filósofo, pero en este momento lo voy a dejar en sal nuera hasta el final de la presentación, ¿ok? Continuamos entonces con la idea de estos conjuntos y el teorema de incompletitud de Gödel, ahora hablando sobre algo más. No es que se esté deshaciendo la estructura matemática por la presencia del vacío o del teorema de incompletitud de Gödel, es señalar las restricciones que tiene. Cuando uno trata de hacer una definición científica, a diferencia de la definición matemática, tiene que establecer de qué se trata, cuál es el objetivo y claramente indicando qué pasa. Entonces, resulta que los científicos se aprovechan correctamente de la matemática, porque
encuentran un principio importante. Ese principio importante es el principio de incertidumbre. Lo explica Feynman, que es un físico que ganó el premio Nobel, un hombre que vale la pena leerlo porque es muy gracioso. Pueden buscar un libro que se llama ¿Está usted haciendo una broma, Mr. Feynman? ¿Are you joking, Mr. Feynman? Que es una cosa muy interesante y simpaticísima de leer. Bueno, él explica así. Imagínate que yo quiero ver una partícula muy pequeñita y ver sus propiedades, como los átomos, por ejemplo, pero resulta que cuando quiero verlos, tengo que prender la luz, y la luz tiene energía y dispersa los átomos que quiero ver. No los puedo ver, o a las partículas que quiero ver. Así que no las encuentro. Pero yo sé que están así ahí, sé que hay partículas por sus efectos, ¿no? ¿Cómo los encuentro? ¿Cómo sé dónde están si la luz los bota a esos sitios? Entonces él dice, lo que hay que hacer es ver qué posibles caminos tomarían los benditos partículas cuando les cae la luz encima. Y hace una serie de caminos y establece que la manera de encontrarlos es buscar la probabilidad de que elijan uno de esos caminos. Y convierte de esa forma en un tema físico lo que era un tema matemático, la propiedad de incertidumbre o el principio de incertidumbre. Ustedes dentro de un ratito van a ver la formación, ya no en palabras, sino en matemáticas, de lo que es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta es la parte del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué significa lo que les he estado diciendo? Se requiere de una función estadística para poder determinar hasta cierto punto y con cierta probabilidad la presencia de una determinada partícula o una entidad. Les puedo recomendar no lo pongo ahora porque van a aparecer las propagandas de YouTube, no he podido quitar las propagandas, es muy complicadito para mí. Entonces, les dejo a ustedes esto para que lo puedan ver y escuchen a Feynman, vale la pena, es 3 minutos. Pero, ojo, cerebro y sobre todo, juicio crítico. No se olviden, no hay que comerse todas las ideas. ¿Cómo se relaciona con otras ciencias la matemática? Por ejemplo, con esto que decíamos la física o la economía. Estoy tratando de explicarles lo que es un sistema atractor caótico que tiene vigencia tanto en la física como en la economía, y me atrevo a decir que en la filosofía. Dentro de pocos días tendré una charla con una persona extraordinaria que trabaja muy bien sobre el tema de filosofía, y también con una persona admirable sobre arte, y yo creo que ya ahí van a poder ver si es posible o no ver los contactos entre las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, en palabras sencillas, un atractor viene a ser lo mismo que ustedes ven cuando se llena una poceta de agua y jalan el tapón y ven que ahí se forma una espiralcita y se va el agua por lo que no debería pasar, ¿no? Se va no debería pasar que desperdiciemos el agua, no hagan el experimento. Se cae el agua, pues se va por el huequito del centro. Sin embargo, no llega a ser tan claro la explicación del atractor caótico porque hay un elemento importante. El atractor caótico tiene una propiedad que es cuando tú tienes condiciones que las cambias un poquito, la ruta que sigue la partícula o la teoría económica o lo que fuera, empieza a cambiar muy rápidamente, se vuelve caótico. Aunque con el tiempo y a la larga resulta ser, al final, la misma cosa. Es como si al principio se volvieran locas las hormiguitas cuando las ven ustedes y se acercan y las soplan o qué sé yo. Se vuelven un poco caóticas, pero después se encuentran el camino a casa. Es decir, pasa una cosa en el tiempo t y se recupera en el tiempo t más 1. Dentro de un ratito vamos a ver un poquito en qué consiste un poco más el detalle. Acá tienen el ejemplo de lo que se llamó el efecto mariposa, que es un atractor importante, construido por un científico que quería predecir el clima, ¿verdad? Y bueno, claro, de vez en cuando aparece una cosa que se va por un lado cualquiera, porque ha habido un cambio en un punto, en algún valor, pero con el tiempo va a ir retornando a la órbita que tenía. A la derecha está el punto donde ocurre esto, en la izquierda, ¿está bien? Aparece aquí a la derecha. Es decir, hay una órbita que se ha modificado por un pequeño cambio y eso genera un patatús. Por eso tantas veces el clima se equivoca. Pueden ver la película, me parece que todavía está por ahí, no recuerdo en qué canal,
sobre lo que significa esa caída de hielo que a veces se produce en circunstancias que nunca esperamos. Los cusqueños saben mejor de qué hablo, ¿no? Esas piedras de hielo que suelen caer. Bueno, muy bien. Sigamos un poco con este detalle. Perdón, aquí me he comido una diapositiva sin querer queriendo. Perdonen un segundito. A ver si la puedo recuperar. Estará después. Ok, no importa. Estará después. Acá está un ejemplo de lo que es el atractor en el caso de un agujero negro supermasivo. Este caso es un atractor porque se dan cuenta que todas las estrellas se van volviendo locas poco a poco y van a ir hacia este atractor, que está formado por el agujero negro, que ya sabemos que sí existen, que ha sido complicado demostrarlo, pero ahí están, ¿ok? Bueno, eso es solamente una idea de cómo hay una interrelación entre las diferentes áreas de conocimiento de la matemática. ¿Por qué? Porque el atractor fue definido mucho antes de que a alguien se le ocurriera pensar en él, lo que es un agujero negro. Quiero hablarles brevísimamente del atractor de Henon, porque para mí representa no solo una cosa romántica, que es mi tesis de maestría de matemáticas, sino también una explicación muy bonita de lo que es un atractor. El joven Henon quería saber cuál era la órbita de las estrellas, porque las órbitas de un planeta las conocemos, pues giran alrededor de su estrella de alguna forma más o menos conocida, pero el caso de una estrella, ¿cómo se moviliza? ¿Cuál es su ruta? ¿Cuál es su órbita? ¿O cuál es su trayectoria? Entonces, se le ocurrió una idea, que en realidad usó una herramienta matemática que se llama el plano de Poincaré. Imagínate que tú en tu computadora, que lo estás viendo ahorita en la pantalla, podrías trazar una especie de sábana perpendicular, ¿está bien? Y que tu mano en ese momento se convierte pues en una especie de telón. El telón, y tú lo que vas a hacer es esperar que una estrella venga, en algún momento se acerque a tu mano, ¿está bien? Y pase y corte ese telón. Va a dejar una marquita. Así que esa estrella se va a ir no sé por dónde y esperas que en un momento vuelva a pasar. O por ese telón de regreso o por acá otra vez. Y al principio, lo único que encontraba era un montón de puntitos. No se podía dar uno cuenta cuál era la estructura de la órbita estelar. Pero empezó a hacerlo en un computador, en el laboratorio de NISA, en el observatorio de NISA, y lo dejó toda la noche funcionando, se fue a dormir, etcétera, etcétera. Y después de 2 o 3 días se acercó y vio que ya no era un puntito, sino un conjunto de puntos que daban una cierta forma. Empezó él diciendo, bueno, al principio voy a poner que la posición se llame 0, 0, que x0 está en 0 y su 0 en 0. Define la amplitud del movimiento que va a tener obviamente, esa estrella simulada en el computador, y también un coeficiente para que tampoco se pase pues de la pantalla y pueda verla, ¿no? Y n representa cuántas veces hizo esa prueba. Digamos que acá está diciendo 0, 1, 2, 3, 150.000. En realidad, muchas veces supera ese número. Y finalmente se cumple esta ecuación. La coordenada x en una iteración n más 1 y la coordenada y en una iteración n más 1, ¿saben qué? Depende, la primera, de la coordenada y x en el tiempo 1 anterior. Es decir, si yo arranco en 0, y sub 0 y x sub 0 valen 0, entonces voy a conseguir el x1 y el y1. Pero ese x1 y 1 van a servir de alimento al siguiente. Eso es el algoritmo. Noten que la primera xn más 1 depende de ambas variables y al cuadrado. En cambio, la segunda depende únicamente de la variable x, lo cual conforma un sistema bidimensional. ¿Correcto? Eso que han escuchado es ese ruido del atractor. Perdonen que los haga esperar 10 segunditos, en realidad 5, para mostrarles cuál era la figura que encontró Henon como la órbita de las estrellas, así en forma genérica, pues no todas siguen esa órbita, ¿no? Pero pueden ver que es como una especie alargadita de algunos dicen, bueno, ahora parece desde arriba un avión o un pedazo de tren, pero en la época que él trabajó haciendo una de las cosas. Así que dense cuenta de que acá tienen el eje X
y arriba el eje Y, está bien, como usualmente vemos, y ahí aparecen los puntos perforados de la estrella. Así que más o menos se da una idea de cómo es la órbita de una estrella. Ahora, es interesante que ustedes, al igual que el atractor de Lorentz, que era el del tiempo, puedan observar que esto también se puede aplicar, por ejemplo, en economía, en cierto tipo de órbitas económicas que empiezan a tener una cierta repetición. Cada cierto tiempo la inflación, cada cierto tiempo la deflación, cada cierto grupo de cantidades puedes predecir que hay recesión, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ocurre también en astronomía, pero no solo a nivel de un atractor. Aquí tienen una imagen que se supone que es una imagen que ustedes conocen seguramente, que representa lo que se entiende hasta ahora por el universo. Idea que también ya está cambiando. Pero en fin, acá se supone que está todo lo que es el universo. Entonces, ¿qué hay afuera? Es una buena pregunta y ustedes la van a responder. Pero eso también es un modelo matemático. Y a eso iba. ¿Qué es un modelo matemático? Es parte de una reflexión matemática que te permite comparar la realidad y encontrar esos coeficientes o esos parámetros, como hizo Henon, para ver cómo describir con matemáticas algo que tú crees que puede ser posible, ya sea real o irreal. Dentro de ahí vamos a ver ejemplos de lo que es irreal. Acá tienen la idea más gráfica de por qué las estrellas tienen ese movimiento. Ustedes saben que esto representa una galaxia y saben lo que hay en el centro. En todo caso, los invito y los animo a que sigan pensando en ese tema de los atractores. Desde las artes, la manera de combinarlo con la matemática, y tengo el honor, y les digo que con mucha honra lo digo, desde el año pasado fui invitado a ser profesor de un grupo de jóvenes que estudian arte dramático o la Facultad de Artes Escénicas, y para mí ha sido un honor y una alegría encontrarme con jóvenes de tal calidad de pensamiento y de interés por aprender de la matemática y enseñarme de paso, desde el punto de vista del arte, las novedades que uno puede adquirir. Miren, esta es una fotografía. ¿Qué de artista tiene esta fotografía? Bueno, ustedes lo van a poder apreciar, pero yo les pediría nada más que observen. Ramiro, está sin volumen. Sí, pasó el cursor por ahí, perdón. Gracias por el aviso. Hagan la prueba, acá es una escalera, obviamente acá hay una escena, esto es una cosa real, ¿eh? La fotografía tomó una cosa real. Ustedes suben por la escalera, ¿verdad? Sigan el cursor, pero dense cuenta que acá entre las dos barandas hay muy poco sitio, pero en fin, continúan subiendo por la escalera blanca, ¿cierto? Y se pierde. Correcto. Ahora les pregunto, ¿y de dónde sale la otra escalera? Esta de acá. ¿Ustedes ven dónde empieza? ¿Qué es esta otra escalera? Bueno, esta es una escalera real que existe en el Vaticano, y no les voy a decir en qué consiste, pero la fotografía ha captado claramente la idea de, primero, la espiral matemática, segundo, la tridimensionalidad del plano, porque esto es un plano, pero ustedes lo pueden apreciar en 3 dimensiones, si hacen un poquito de esfuerzo, ¿no es cierto? La simetría radial, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo discutimos con mis alumnos de arte, y ellos son los que me enseñan a mí. A la derecha los créditos de la fotografía. Acá les muestro 2 fotografías. La primera, todo es un lugar bien conocido cerca de nuestros malecones, ¿no? Pero fíjense bien cómo es cierto que esto es así, es una curva tipo parábola. Obviamente este es el efecto de una cámara, ¿verdad? Porque si se fijan acá en el reflejo, no hay esa curva. El reflejo te dice que esto es recto, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale la curva? Del algoritmo matemático que usa la cámara para poder captar panorámicamente. Matemática con el arte de la fotografía. Abajo hay la misma idea, es decir, pasa lo mismo en la parte de la fotografía de abajo, pero además hay otra cosa interesante. Estás captando en la cámara, por ejemplo, aquí está, ustedes recuerdan la línea de Nazca, ¿verdad?
Este es el Parque María Reich, ¿está bien? Y ahí tienen ustedes el colibrí. Y lo han hecho a escala. Y eso es lo que yo quiero tratar con mis estudiantes de arte y con ustedes, lo que significa la escala. Para cuando hagas un escenario, cuando hagas una danza, tienes que tener una idea de las escalas, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras, quisiera ahondar con que no es solamente para fotografías y el uso de las máquinas. Miren, desde el punto de vista de la filmación, el arte del cine, acá tiene lo que se llama la banda de Moebius, claro, hecha nave espacial o hecha artilugio espacial. La banda de Moebius es infinita y el símbolo del infinito. El infinito no es un 8 echado, es la banda de Moebius que indica un retorno permanente e infinito, ¿no? De un lado hacia el otro, en fin. Esto se usa en una película de X que me pareció interesante porque efectivamente han logrado la imagen perfectamente bien. Abajo tienen una simulación de un agujero negro supermasivo que es también hecho en base a variedades matemáticas. Miren, a la derecha, arriba, tenemos una imagen que pertenece a una obra de Gustav Klimt, que es un pintor que usa oro, bueno, usó oro en sus trabajos, pero también usa efectos bien interesantes con estas láminas que él usa. Hasta podrían, si se ponen un ratito viscos, van a ver que hay hasta un movimiento sugerido por las ondas, que hay ondas a este lado y hay ondas a otro lado como un movimiento que viene y va, y como que es una brisa que envuelve a la protagonista, que dicho sea de paso, en el rostro es perfectamente simétrico y humano. El resto es efectivamente una construcción, un constructo que tiene mucha geometría y establece también, si se fijan bien, a la derecha tienen, y arriba y abajo tienen a la derecha lo que son órbitas o también una serie de círculos que permiten entender que ahí pasa algo. Y como una constante, estos ojos que se repiten por todas partes con cierta asimetría. Más abajo, un cuadro de, bueno, de un circo muy interesante también, pequeñito, ese cuadro es chiquitísimo, pero vale la pena como los planos son representados y los tamaños en proporción también, ¿no? Bueno, pero obviamente el arte no va a estar sujeto únicamente a la matemática. En realidad no es que esté sujeto a la matemática, solo que la matemática de alguna manera alimenta o retroalimenta una parte del arte que nos permite apreciar la realidad de otra forma. En la realidad también pueden apreciar lo que se llama la espiral dorada, ¿no es cierto? Que se parece mucho a la espiral logarítmica, pero es un poquito más simpática. Es una forma de construcción que está presente en una serie de cosas naturales. Pero del mismo modo que está presente en cosas naturales, también lo está en cosas que representan el arte para nosotros. Como tienen ahí, ustedes pueden ver el Partenón, ¿no es cierto? Que nos está siendo investigado, cumple los requisitos del número de oro o número áureo. ¿Ok? Eso solamente como una forma de comentarles. No puedo poner este video ahorita porque primero jala las propagandas, pero segundo es un poquito largo, pero es buenísimo para entender cómo los vectores están llevados a la danza. Por eso se llama la geometría variable. Es muy simpático. Les comento que esto me lo enseñaron las profesoras que trabajaban en arte y es muy bueno. Ojalá lo puedan ver después, ¿ya? Muy bien. Desde la educación y la investigación en educación también puedo presentarles una muestrita chiquita nomás, ¿no? Miren, esta curva que ven a la izquierda representa la forma en que están enlazadas diferentes variables. Se ha hecho un censo con 18 preguntas y se quiere saber cuáles de las preguntas están relacionadas con cuáles otras o correlacionadas. Entonces, este gráfico muestra lo que se llama la sedimentación o también la forma en que se han agrupado estas respuestas a las preguntas. Y hay una primera muy larga, luego hay una más corta, y los valores están un poco más allá, ¿está bien? Vamos a decir entre 5 y 1,5, un poco más, un poco menos, está la primera,
entre 1,5 y 1.3, por decir la segunda, entre 1.3 y 1.2 el siguiente grupo digamos, de preguntas relacionadas, y así hasta llegar a la que vale 1. Y ahí se detectan 7 pedacitos, que son las 7 dimensiones que se encuentran acá. Aquí en colores se han puesto 6, porque la que es prácticamente igual a 1 se ha despreciado para que no influya, no sea una cuestión sesgada, ¿no? Y dice que las preguntas que se relacionan son la 17, la 11, la 4, la 6, la 8, la 5, de una forma determinada fuerte entre sí. Otro grupo de preguntas que se relacionan están acá en color rosado y así sucesivamente. Noten que la última está sola, una pregunta solita que está en color verde al final. ¿Esto qué significa? Significa que tú tienes que analizar cuáles variables se relacionan entre sí utilizando métodos que le están avisándoles acá de carácter estadístico. Esto les permite a ustedes sacar conclusiones de cómo la gente aprecia la formación de excelencia en los colegios nacionales que tienen bachillerato internacional, por ejemplo. No me extiendo más en el asunto porque no los quiero cansar, pero es una forma de explicarles que sí hay un contenido de la matemática casi para cada área de conocimiento humano. Tengo un ejemplo que sirve para economía o las ciencias sociales en general, la sociología, por ejemplo, que se llama el índice de Gini. Aunque, por supuesto, ya hay matemáticos que han encontrado mejores formas de aproximarse hacia lo que se quiere llamar la equidad o la búsqueda de la equidad. Atención, este índice acá está sobre 100, pero en realidad se hace normalmente de 0 a 1 en la horizontal y de 0 a 1 en la vertical. Pero porcentualmente hablando, vale ponerlo sobre 100. ¿Qué quiere decir este índice? Miren, la línea recta, que equivale a la diagonal del primer cuadrante, x igual a y, significa la igualdad. Mientras que la curva celeste que está por el costado, creo que se puede observar, no estoy seguro, a ver, por favor, me avisan. Estoy con el puntero láser tratando de mostrárselo. ¿Está bien? La línea celeste, ¿está bien? Sí. Esta línea celeste, gracias. Esta línea celeste señala una propuesta, por ejemplo, de distribución de salarios, ¿ya? Las líneas celestes se llaman curvas de Lorenz porque cumplen estas propiedades bien sencillas, que cuando vale 0 la x, la y también tiene que valer 0. Cuando vale 1 o 100, en este caso la x, la y también tiene que valer 100, ¿ya? Y que el resto nunca puede llegar a el término de igualdad. Siempre está debajo de la curva x igual a y. Entonces, entre las dos, la recta x igual a y, que es la igualdad total, y la curva de Lorenz, ¿está bien? Se va a apreciar que hay una región, que está acá en color rojo, que es la región de la desigualdad. Ok, ¿por qué de la desigualdad? Porque se aleja de la igualdad, ¿no? Y lo que tú quieres ver es esa área, el área esa roja te va a decir qué tanto se aleja de la igualdad. Muy bien, para ver cómo se calcula esa área, ustedes que están en matemáticas en el bachillerato internacional, en algún momento, o ya lo han empezado a hacer, ¿está bien? Están ustedes estudiando, creo, me parece a mí, lo que es las integrales. Y si no lo han hecho, pronto lo harán seguramente, ¿no? Por lo menos así era antes. No, me parece que sigue siendo, porque ahora los nuevos cursos de matemáticas están incluyendo, ¿verdad? El cálculo infinitesimal también. Acá arriba está el índice de Gini, que así se llama esta cantidad. Está indicado en términos de una integral entre 0 y 1, porque se entiende que va a ser de 0 a 1 y no de 0 a 100. Pero ahí está la forma matemática, ¿ya? ¿Y qué permite este índice de Gini? Permite controlar o ver la capacidad que ustedes pueden tener para comprobar qué tan cerca se está de una situación más equitativa, por ejemplo, comparando una compañía con otra, una agencia con otra, etc. Le pregunté a una persona que quiero mucho qué le parecía que este índice de Gini del 1980 al 2025, que está en previsión, todavía no hemos llegado ahí, fuera esta curva descendente. Uy, me dice, parece que está bajando y por lo tanto debe haber pues más desigualdad en el mundo, porque esto es global. Sin embargo, el índice de Gini, cuidado, mientras más cerca a 0 está mejor, porque no hay menos región
hay menos región de desigualdad. Así que en el fondo lo que se está informando es que de alguna manera ha ido bajando la desigualdad salarial global, lo cual no quiere decir que en el Perú pase lo mismo. ¿Por qué? Porque global significa que es una cantidad grande de salarios que se está tomando en cuenta y los pesos de los salarios en otros países pueden ser muy diferentes que los nuestros. Pero de todas maneras, a nivel mundial hay esa proyección y esa tendencia. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Esto para ver cómo era el asunto en términos de las ciencias sociales o la economía. Estas figuras representan una respuesta a una pregunta. Y yo quisiera que ya ustedes en su mente sepan o puedan contestar a qué me estoy refiriendo. ¿Esto es matemáticas o no es matemáticas? ¿Es arte o no es arte? ¿Es historia y matemáticas? ¿Podrían haber hecho esto sin matemáticas? Seguramente que sí, no lo sé. Pero creo que hay claridad, y esto lo decía Jürgen en la primera Intertalk, me parece, si no me acuerdo mal, Luis Felipe, Jürgen Golten, ¿puede ser? Jürgen Golte, efectivamente. Correcto. Él decía lo siguiente, miren, los mochicas tenían el ánimo, acá vean, de hacer una especie de desarrollo de la vida, pero está en forma espiral, que va hacia arriba y hacia abajo. Acá están las famosas semillas mágicas y qué sé yo, ¿no? Y hay un relato ahí que cuando los americanos llegaron, lo pusieron en plano y entonces se va a ver una figura que van a ver ahorita, pero dice Jürgen que eso desvirtúa un poquito el sentido que ellos tenían de ir poco a poco avanzando hacia, en un espiral, en una especie de guerra entre el bien y el mal, que poco a poco van avanzando hacia el final, que es ascender hacia el cielo, o hacia lo alto, digamos, ¿no? En la cosmovisión de los mochicas. Y eso fue, en mi opinión, una cosa muy interesante, porque si esto es una espiral, podemos afirmar que los mochicas fueron los primeros en hacer una especie de, digamos, de cómic 3D, porque acá están representando su vida en una sencilla espiral grabada y que se puede ver desde arriba o desde el costado. Y sobre eso también les quiero decir, hay matemáticos que piensan que la matemática es una especie de jarrón chino, que desde un punto de vista es una cosa y desde otro punto de vista es otra, como ocurre con esta mirada que decía Jürgen Gold que hay que tener en las cosas, por ejemplo, del arte mochica. Acá está la figura en plano que les decía, que parece pues una pelea entre los que están en más oscuro y en más blanco, ¿no? Parece que hay una pelea entre los dos. Cuando en realidad, cuando se ven estos en su medio original, es una pelea entre el bien y el mal que va subiendo y avanzando, ¿no? A ver quién gana al final. Muy bien. También es interesante esta imagen, que también viene de Intertalk, o en algún momento una discusión y reflexión de teoría del conocimiento con mi estimado Luis Felipe, sobre la propuesta de Ruth Chadi en esta situación que creo que todos conocen, o por lo menos han escuchado de ella, ¿no? En el Valle de Caral. Esta expresión no solamente es matemática, sino que nos revela un buen conocimiento muy antiguo, que luego se va a heredar a generaciones venideras, porque Caral es de las primeras civilizaciones, ¿verdad? El protoquechua y todo sale de acá, según comentaba la doctora que les he comentado, para que puedan ustedes averiguar más. ¿Cómo no va a haber matemáticas en todo esto? Bueno, en fin, yo no respondo. Responderán ustedes si ven algo de matemáticas en las culturas y pueblos originarios. Es interesante que Aurelio Emilio Quesada, en un trabajo que hace sobre el Inca Garcilaso de la Vega, de los comentarios reales de los incas, ve cómo Garcilaso describe cómo la geometría estaba presente en la época de los incas, al punto que si ustedes van, por ejemplo, al Valle del Colca, no es que quiera hacer propaganda, pero pueden ir, van a encontrar en ciertas piedras maquetas hechas en piedra del pueblo que está más allá, que se ve desde hacia abajo. Lo mismo, las maquetas incluían el trazo de los andenes y de por dónde venía el río. Miren,
nuestro país es una maravilla de matemáticas antiguas. Es decir, antiguas pero modernas, porque resume la escala, resume la capacidad de haber encontrado técnicas e instrumentos para levantar lo que han levantado y hacer Machu Picchu y todo lo demás. Pero no solo Machu Picchu, no solo todos los demás pequeños pueblos, sino también y especialmente la forma de trabajar con la naturaleza para transformarla. Ustedes recordarán que hay hasta 8 a 10 grados de inclinación puede haber en algunas paredes, pero algunos dicen que van de 0 a 5 grados, otros dicen que van hasta 10. No lo sé, pero en todo caso, la inclinación y sin embargo la subsistencia, que también este tipo de formación viene desde Caral, ¿verdad? O nace por ahí, y avanza en el tiempo. De tal manera que estaba presente la matemática en los incas, ¿o no? No sé qué piensen ustedes, pero me gustaría mostrarles el Coricancha, o Templo del Sol, ¿verdad? Miren, la parte, los que conocen el Coricancha, los que hemos tenido el honor de estar paseando por ahí, sinceramente sabemos que es una preciosura, como la piedra la han doblado, es decir, la han curvado. No es muy moderno el asunto de curvar la esquina, acá estaba curvado. Es una maravilla. Por supuesto que eso no quiere decir que todo el mundo era perfecto, ni mucho menos, ¿no? Pero sí quiere decir que hay evidencias de una cierta matemática y avanzada matemática entre este conjunto de seres humanos que habitaron nuestro país antes de nosotros. Pero no solamente en el tipo de la matemática clásica, sino también en lo que llamamos ahora la incertidumbre, ¿no? Ustedes en el colegio están llevando estadística, toda esa incertidumbre, muy interesante. Algunos dicen que estos son quipus, otros dicen que estos no, que esta es la distribución de la ciudad del Cusco, que es una parte que está grabada en el Coricancha. Como sea que fuere, contiene, miren ustedes, desde la imagen de un fractal tipo Cantor, que es bien interesante que lo puedan buscar, hasta la imagen de una organización central, radial, con una distribución estadística impresionante. Esto puede representar o no un quipu, pero lo que sí puede representar es una forma claramente matemática de establecer una vinculación de diferente tipo, social, militar, de repente de clases estratégicas o tal vez de contabilidad. ¿Había matemáticas o no había matemáticas? Y así como he mencionado eso, podríamos preguntarnos de las huacas, podríamos pensar en la maravilla que tiene Perú por todos lados prácticamente, o México, o vean ustedes por donde quieran ver si las culturas originarias tenían o no tenían matemática. Contéstense ustedes mismos. Correcto. Pero también recuerden que todos tenemos que poner las evidencias en su sitio. La ética y la matemática. Miren, brevísimo, un comentario. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Tenemos 5 minutitos. Estamos ya con el tiempo vencido, Ramiro, pero ya, 2 minutitos ya. Ya, al toque nomás, ya estamos terminando. ¿Qué es la moral? Nos preguntaba nuestro profesor de moral en Córdoba cuando estudiábamos ahí a la edad de ustedes. Y el profesor nos contestó, para saber lo que es moral hay que saber lo que es inmoral, en su tono alemán. El doctor Fink nos dijo, lo que es inmoral es hacer daño a propósito a otro ser vivo. Si lo inmoral es hacer daño a otro ser vivo, ya sabes lo que es moral. Y por lo tanto lo que es ético. Yo les ruego que puedan leer esta parte para que vean cómo la respuesta a la pregunta más complicada que me han hecho es que las matemáticas tienen una cierta forma de, o tienen una formación sin ética o sin moral, o si es cierto o no. Yo creo que es todo lo contrario. La matemática es una capacidad que lo que busca es ampliar la libertad, de acuerdo a las definiciones que están viendo. Y si busca ampliar la libertad, están buscando el bien. Voy a pasarme esta parte. Les pido, tal vez la puedan ver. Es una estadística sobre cómo se manipulan las cosas, ¿no? Resulta que mueren 4 personas por el COVID, 2 vacunadas y 2 no. Entonces, caramba, el 50% de los muertos es vacunado, así que ¿para qué te vacunas?
Sin embargo, nos informan que los vacunados eran 90 y los no vacunados eran 10. Así que de los 90 fueron 2 personas las que lamentablemente fallecieron, mientras que de los no vacunados 2, que es una muy alta proporción. Entonces, eso, ¿cómo se puede tener el mangoneo de la estadística? A partir de que las comunidades se organicen. Bueno, quisiera contarles más historias, pero ya pues estamos un poco fuera de tiempo. No quiero alargar las cosas, pero sí quiero, aquí les dejo el PPT para que puedan leer quizá con un entusiasmo algunas cosas. Y en todo caso, la informática como parte final, y aquí sí les juro que termino, lo que les decía del atractor de Nonne está acá como un pequeño algoritmo y que produce esta imagen que está a la derecha, el atractor de Nonne, pero en 3 dimensiones. ¿Ya? Que es una cosa, que es un avance importante para la matemática, poder ver las cosas en 3 dimensiones. No quiero, bueno, tampoco desmentirlo, pero el caos es una de las cosas que más interesan en el estudio de matemáticas. Es una cosa atractiva, y ahí tienen un ejemplo de cómo se rectifica el caos con un punto dado, se hace un algoritmo y se llega a rectificarlo. Termino entonces dejándoles este pensamiento sobre la matemática. Dicen que alguien, un doctor rector de un departamento de matemática de Estados Unidos, una facultad importante, citó un hecho de que Platón invitó a una conferencia sobre el bien. Todo el mundo llegó a la conferencia muy interesado porque Platón era famoso. Llegan y el hombre Platón se empezó a mandar con geometría y a hablar de matemáticas y más geometría 3 días. Y todos decían, este está loco, ¿qué está haciendo? Y a los 3 días dijo, bueno, la conferencia ha terminado. La conferencia era sobre el bien. Entonces este doctor dice, quizá lo que nos quiso decir Platón es que la estructura de la matemática, al final de cuentas, coincide con la estructura del bien. Y quienes pensamos así, estamos muy contentos de trabajar en la matemática, tratando de aproximarla a los jóvenes para evitar que haya un choque innecesario, porque la matemática se puede usar para todo, y bien. También se puede usar para el mal, pero no es que la matemática te forma moralmente, es que tú puedes tener problemas con tu formación y decidir no escuchar tu conciencia. Pero la matemática, bien usada, debe tener la formación ética que te permite ver las limitaciones y restricciones y decirle a la gente, esto es lo que no se puede concluir y esto es lo que sí se puede concluir. Bueno, mil disculpas por pasarme de largo, un bocón soy, perdón. Muchas gracias, Ramiro. Definitivamente vemos que eres un apasionado de las matemáticas, pero no nos dejas espacio para comentar. A veces los profesores de teoría del conocimiento somos iguales, nos llenamos de palabras, decimos un montón de cosas y no dejamos hablar a los alumnos. Bueno, nos has dejado con las justas 8 minutos para hacer las preguntas, así que si alguien desea plantear alguna inquietud, con mucho gusto lo escuchamos. También pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat. A ver, comenzamos con Ricardo. Fernando, escuchamos tu pregunta. Ricardo Fernando. Ya bajó la mano. Sheila Yare Ugarte. Creo que no está dejando prender el micrófono. Sí, a ver si nos pueden Sí, ayudar ya, el equipo técnico dejando hablar a los participantes. sí, ya pueden. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, como usted dijo, soy Sheila Ugarte, pertenezco al Colegio Pedro Ruiz Gallo y bueno, mi siguiente pregunta es si existe una base fundamental de las matemáticas que nos permiten analizar y obtener una interpretación del conocimiento exacto. Ramiro, escuchamos 3 preguntas y después comentas tú. Muy bien, muchas gracias, Sheila. Renata Matos. Sí, hola. Quería preguntar si en las matemáticas, con lo que se refiere a economía,
se podría considerar que el análisis estadístico de o sea, de como que alguna región o algo así, que se aplica dentro de la economía, podría considerarse ético si tiene que ver con algún problema cultural, social o algo así. Ok, gracias Renata. Ahora sí, Ricardo, Fernando. Sí, buenas noches. En mi caso, yo quería realizar la siguiente pregunta, que es, ¿las matemáticas se definen mejor por su método o por su objetivo de estudio? Y esto lo realizo más que todo porque al inicio el maestro dijo que hasta la actualidad aún no encuentra la respuesta a cuál es el objetivo de las matemáticas. Entonces, quería que dé respuesta a mi pregunta o en todo caso explique del por qué no considera que las matemáticas tienen un objetivo en concreto. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. María Fernanda. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, Muy bien, te escuchamos, María Fernanda. sí, mi pregunta es, ¿hasta qué punto el conocimiento matemático influye en la ética de las ciencias naturales? Ok, gracias. Muy bien. Dos preguntas más para darle paso a Ramiro. Dani, Ale. Antonella Reynoso, Buenas noches, ¿me escucha? te escuchamos. Soy del Colegio Champañá y mi pregunta es, si es que las ciencias humanas también pueden fundamentarse en las matemáticas. Ok, muchas gracias. Vamos con Leonardo y terminamos con Camila. Leonardo, Rafael. Muy buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Te escuchamos, dale. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto los conocimientos en el área de estadística de las matemáticas influyen en la confiabilidad de la adquisición de conocimiento por parte del actor? Ok, correcto, gracias. Camila. Sí, buenas noches. Soy del Colegio Champañat y quería preguntarle al profesor si es que las creencias de alguna persona podrían influenciar en la adquisición o producción de conocimientos en el área de matemáticas. Ok, vamos a detenernos aquí un momento para dejarle el espacio a que el profesor Ramiro Febres pueda responder alguna de las preguntas. Pueden ir anotando las preguntas también en el chat. En la siguiente oportunidad iremos con Nicolás a ver las preguntas del chat. Ok, Ramiro. Correcto. Mira, sinceramente me hacen preguntas que me es muy difícil responder de la manera que uno quisiera decir, oye, ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. Por ejemplo, cuando se me pregunta si las matemáticas pueden aportar a la exactitud del conocimiento, realmente, un brevísimo ejemplo. Cuando Einstein quiere probar la teoría de la relatividad y una idea de cómo la luz es atraída por la gravedad, necesita la fotografía de un eclipse para demostrar que se podía ver una estrella que estaba detrás del Sol, lo cual implicaba que la luz iba a bordear al Sol, porque si no, no se podría ver. Y en efecto, predijo con exactitud cuánto se debía desviar la luz y en qué punto veríamos a esa estrella si hubiera un eclipse. Cuando consiguieron la foto, efectivamente, así fue, prácticamente al centímetro. O sea que es cierto que la matemática permite una determinada exactitud. Pero también han escuchado, ¿no es cierto?, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que hay casos en que no es posible determinar con exactitud, pero sí con probabilidad. ¿Qué es lo que sucede con las famosas encuestas y esas cosas? De manera que sí es cierto, en mi opinión, por supuesto, que la matemática influye en la exactitud. Recuerden el video que les puse al principio. Sin esa exactitud, ¿dónde estaría ese joven? Bueno, después, sobre el asunto del método de las matemáticas y el objetivo. Miren, queridos jóvenes, si uno de ustedes me puede explicar cuál es el objetivo de las matemáticas, y yo le juro
que lo voy a estudiar profundamente. Pero lo que ocurre con un matemático cuando empieza a hacer un estudio, busca lo que le interesa y desarrolla teorías que son sometidas al escrutinio público, lógico y matemático para saber si son válidas. Entonces, él no tiene un objetivo. Su objetivo en ese momento puede ser demostrar ese principio, pero no sabe si va a ser aplicado para algo o no. Por ejemplo, las foliaciones o los fractales. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar cuando se lanzan los fractales que el corazón tiene un ritmo de latido fractal y que cuando no es fractal está enfermo la persona? Entonces, el objetivo no era, o la teoría de catástrofe, como han visto en México, cuando ustedes ponen un ladrillo sobre otro, sobre otro, llega un momento en que el último ladrillo que ponen rompe la columna. Eso es una catástrofe, está predicho por una teoría, pero está exactamente predicho. Sin embargo, no siempre puedes decir, oye, cuando pongo un ladrillo sobre otro, de todas maneras se van a romper, porque tú puedes poner una forma de resistir que viole o rompa esa opción. Sobre, tantas preguntitas por ahí, la estadística y la determinación o la importancia de esta en la economía y en otras áreas. Miren, la estadística resultó ser una herramienta muy impresionante de la matemática y yo me atrevo a decir que ahí sí se puede ver la idea de los objetivos. Esa parte de la matemática tiene más claridad en cuáles son específicamente sus objetivos, porque la estadística busca lidiar o luchar con la incertidumbre y qué capacidad de acercamiento podemos tener. De esa manera, ahí hay un cierto objetivo, pero no como un objetivo general de toda la matemática, porque como les digo, el álgebra computacional tiene objetivos que son permitir algoritmos que aproximen a los teoremas y veamos lo que es un teorema. Pero eso no ocurre con todas las partes de la matemática ni con las más importantes o esenciales. Sin embargo, sí hay una alta relación de la importancia de la medición en la economía para pronosticar sucesos importantes para la población. Después, a ver si tengo alguna otra pregunta que no he contestado. Creo que me he saltado un par de preguntas, pero no estoy seguro. Ya, muy importante. Las creencias personales afectan el conocimiento de matemática. Evidentemente, las creencias personales pueden influir en cómo tú aprendes la matemática y cómo tú la incorporas a tu vida. Suelo decir que la matemática es como el medio ambiente, como el aire, que la matemática es como el amor. Si no la riegas todos los días, te puedes sacar la vuelta. Es decir, hay un momento en el cual tú tienes que efectivamente, con tus peculiaridades, recibir un concepto de matemáticas o comprender una idea de matemáticas. Pero ¿hasta qué punto eso puede influir? No mucho, porque tienes que regirte por la lógica. Y la lógica son hechos concretos, aunque también se acepta la inspiración y la intuición, pero solamente para iniciar un trabajo de matemáticas, pero no para demostrarlo. O sea, yo no puedo decir que por intuición voy a demostrar tal propiedad. Bueno, no sé si con eso... bueno, me preguntan también sobre la exactitud en base a las creencias. Y yo les pregunto, ¿ustedes conocen a Dios con exactitud o saben que hay una relación personal, espiritual, con un ente llamado Dios, con exactitud? Podemos decirlo con exactitud. Es un poco complicado, pero seguramente que hay personas que pueden ahondar en eso y darnos unas ideas más profundas al respecto. No sé, Luis Felipe, si queda alguna pregunta sin contestar o sin tratar, ¿no? Hay muchas preguntas más, Ramiro. Vamos a preguntarle a Nicolás si es que en el chat unas 3 o 4 preguntas para cerrar la exposición. Hay muchas manos levantadas también, pero no podemos atender a todos ahora. A ver, Nicolás, ¿qué nos dice el chat? Sí, profesor, sí. Buenas noches de vuelta. Y hay muchas preguntas, pero por debido al tiempo solamente he escogido 3. Y entonces, la primera pregunta era, ¿las matemáticas son inherentes a la realidad o son inventadas por el ser humano? La pregunta es interesante. No soy ningún experto ni nada, pero
Eh, si no me equivoco, hay un argumento que dice, pero bastante interesante. No podría responderla completamente porque no soy experto en la materia, pero sí. Hay otra pregunta que es, ¿hasta qué punto los métodos matemáticos y su exactitud pueden influenciar en el desarrollo del juicio crítico de una persona? Y otra pregunta es, ¿puede ser la matemática una forma de analizar a detalle la serie de conocimiento? Ok, gracias, Nicolás. Ramiro. Ok, muy interesante la primera. En la realidad, la matemática es construcción humana, pero que de alguna manera y con el tiempo ha revelado que no está ajena a la realidad, pero tampoco está sujeta a la realidad. O sea, tú puedes inventar una teoría, por ejemplo, donde trabajes con 50 dimensiones, lo cual en nuestra realidad cotidiana no sucede. Tenemos ¿cuántas dimensiones? Sin embargo, es posible crear elementos que funcionan en muchas dimensiones. Hay varios espacios de Hilbert, espacios de, en fin, una variedad de espacios que tienen diferentes formas de trabajo. De manera que la matemática no se limita a copiar la realidad, ni a entender la realidad, ni a pronosticar la realidad. Por eso decía que no tiene un objetivo. Pero sí es cierto que el modelo matemático permite acercarnos un poco a la realidad y tener un contacto con la realidad y ser como el aire. Tú puedes estar en la realidad sin el aire que respiras. Ya, así es la matemática, igualito. Después, sobre la segunda pregunta, ¿la matemática puede alimentar o mejorar nuestro juicio crítico? Recuerden que una de las cosas importantes de la matemática es la definición, el contexto y la definición, contexto y la valoración o cuidado de restricciones. Dígame, ¿eso no es parte del juicio crítico? Sí, eso es lo que tiene que estar constantemente haciendo matemáticas. ¿De acuerdo? Además de cultivar la belleza, que eso también vale. Está bien para el juicio crítico, porque el juicio crítico no tiene por qué ser juicio criticón, también puede ser un juicio crítico con belleza y con justicia. Y la última no la entendí muy bien. Matemática en teoría de conocimiento, como área, era lo que me preguntabas, Nicolás. No, la pregunta era, ¿puede ser la matemática una forma de analizar a detalle las áreas de conocimiento? ¿Una forma de analizar qué? Las áreas de conocimiento. Ah, ok, ya. Entiendo que lo que se pregunta es si la matemática podría ser una especie de colador. Es Sí. decir, que pasemos un poco todos los conocimientos a través de la matemática. Muy interesante. No me atrevería a asegurarlo, pero sí creo que en todas las áreas donde yo he podido trabajar, los chicos hacen monografías sobre historia, los chicos hacen monografías sobre economía, hacen monografías o hacen trabajos de matemáticas sobre la música, sobre la percusión, el nivel de trabajo de un percutador o de una persona que toca batería. Un joven hizo una monografía sobre la música punk y la caída del muro de Berlín. Y en todas ellas yo encontraba siempre elementos matemáticos que podrían incluirse en la mirada del estudio que estaba haciendo el estudiante o la revisión que hacía el estudiante. Así que creo que sí hay una fuerte posibilidad de ver desde la matemática muchas de las cosas que se hacen en teoría de conocimiento, pero no todas, porque el ser humano tiene una inventiva y una capacidad de escaparse de las cosas impresionante. Y él mismo se convence y llegamos a la misma pregunta que yo llegué en mis clases finales del doctorado. ¿Y qué es la verdad? Cuando encuentren una respuesta, me cuentan. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias, Ramiro. Mira, han quedado muchísimas preguntas interesantes en el chat. Ya las compartiremos con todos. Ramiro, la verdad es que, digamos,
con la cantidad de matemáticas que has mostrado, que se presentan en los diferentes espacios de la realidad, y con lo complejo que nos has mostrado también al hablar de las incertidumbres y de la teoría del caos y el efecto mariposa, y la verdad es que quedo sorprendido otra vez ante el campo de las matemáticas, y me confirma por qué dejé de estudiar ingeniería en algún momento. Te agradezco muchísimo, agradezco a todos, y los invito a acompañarnos el próximo jueves con la segunda conferencia de este Tinkuy Talk 2022. La ética y el conocimiento, a las 7 de la noche con el profesor Sebastián León de la Rocha. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el jueves. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias por su paciencia.